Me da mucho gusto recibir a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bueno, bien. pues la semana pasada fue la convención bancaria en Acapulco y tanto el subsecretario Herrera como el secretario Ursúa dijeron que están pensando la posibilidad de cambiar las reglas de un fondo que existe, que tiene el gobierno federal, que entiendo tiene más o menos 300,000 millones de pesos de saldo. Y es un fondo que está ahí, es un colchón, una reserva, ¿no? Por si se caen los ingresos del gobierno para utilizar esos ingresos y no tener que cambiar el presupuesto. Y la idea es cambiar ese fondo, uno, para capitalizar a Pemex, se utilizarían alrededor de 140,000 millones de pesos para eso, y dos, para hacer políticas contracíclicas, es decir, políticas que estén encaminadas a, pues en este caso, acelerar el crecimiento económico. Bueno, ¿qué te parece esta idea? A ver, yo creo que hay aquí varios elementos y entre estos elementos una confusión semántica. Los fondos de estabilización de México han evolucionado. En la administración pasada, cuando era Videgaray, secretario de Hacienda, y se hizo la reforma energética, se creó el llamado Fondo de Petróleo Mexicano. Correcto. Que es un fondo gestionado por el Banco de México. Entonces, se establecieron una serie de reglas por ley de cómo debe operar este Fondo de Petróleo Mexicano. Este fondo recibe todos los ingresos que por petróleo le corresponden al gobierno mexicano. Y luego... ¿De la nueva reforma? No, todos. Todos. Incluyendo los anteriores. De Pemex. Correcto. Ok. Entonces, la cosa es que este fondo, el nuevo fondo, a su vez distribuye estos recursos de diferente manera. Una parte muy importante va a la tesorería. Se va a Hacienda directo. Exacto, la mayoría de las partes. Sí. Y otra parte se manda a una serie de fondos que se llaman fondos para la estabilización de los ingresos presupuestales. Correcto. Hay dos. Uno para los ingresos presupuestales federales y otro para los ingresos presupuestales de los estados. De los estados. Y si los ingresos que recibe el Fondo Mexicano de Petróleo son mayores a 4.5% del Producto Interno Bruto, entonces se toma una parte de ese exceso para formar un ahorro de largo plazo, que hasta ahora eso no se ha cumplido. Sí. Entonces, en el Fondo de Ahorro de Largo Plazo, que sería el Fondo Soberano de México, como tienen otros países, la cantidad de dinero que hay es muy poquita, solamente $1,000 millones. Sí. Ahora, en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, que es el que mencionas, hay, de hecho, a fin del año pasado habían 280,000 millones de pesos. Bueno, yo dije 300,000 porque creo que... Son como 14,500 millones de dólares. Sí. Luego, el Fondo de los Estados tiene alrededor de unos 88,700, así que en total el Estado cuenta en fondos con 387,000 millones de pesos. Correcto. Esos son 20,000 millones de dólares. Ahora, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de presupuestales tiene reglas de operación que lo hacen de hecho un fondo anticíclico. Correcto. Porque lo que dicen las reglas es que este fondo solo se puede usar con dos objetivos. Uno, para compensar cuando los ingresos estimados del sector público se quedan por abajo de lo proyectado. Correcto. Que eso ocurre cuando hay una recesión o una desaceleración. Es un colchón, para que la gente entienda. Es un colchón, una reserva. Eso permite que el gobierno no tenga que reducir el gasto. Correcto. Y de esta manera acentuar la recesión o la desaceleración de la economía. Y el otro uso que se le da a este fondo es para comprar seguros y coberturas para estabilizar los ingresos que por venta de petróleo tiene el gobierno. Así han comprado las coberturas. Así es, de ahí se paga. Entonces, desde mi punto de vista... Que por cierto ha sido un gran negocio. En general. En general. ¿No? O sea, ha habido daños positivos, negativos, pero en general ha sido buena idea, ¿no? Sí, pero no queremos incendiar la casa para cobrar las primas de seguros, necesariamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, la mayoría no. No. Ahora... Pero si se incendia la casa, sí quieres tener el seguro. Seguro. Ahora, ese fondo es ya anticíclico. Sí. O sea, sí lo dice claramente sus reglas de operación. Entonces, lo que se quiere hacer
dice su secretario Herrera, es convertirlo, dice, en un fondo anticíclico que permita apoyar desde ahí a Pemex. Pero ahí hay varios temas. O sea, yo entiendo la necesidad de obtener recursos dentro de los límites del gobierno para apoyar el esfuerzo que el gobierno quiere hacer de inversión en Pemex. Yo te voy a decir ahí qué es lo que pienso. Y a mí me preocupa. Pemex es, como tú sabes, una de las empresas más endeudadas del mundo. Es la petrolera más endeudada. Debe 107,000 millones de dólares. Correcto. Este año tendría que refinanciar 7,000 millones de dólares. Entonces, lo que el gobierno dice es, hombre, en lugar de salir a los mercados a pedir esa deuda y refinanciarla, se la voy a dar yo de este fondo. Sí y no. O sea, sí, porque al final, como lo platicamos una vez aquí en tu programa, Sí. el apoyo a Pemex a fuerza tiene que salir de recursos del gobierno federal. Correcto. O sea, es... Sí, sí. Hay un límite presupuestal. Entonces, Sí. el dinero que se meta a Pemex descobija otros usos. Pero ya encontraron ahí en el cajón No, este fondo. Pero recuerde que este programa que se anunciaría sería el segundo programa. Ya se anunció un primer programa Sí. por 107,000 millones de pesos, Sí. que precisamente está orientado a cubrir las amortizaciones de Pemex. O sea, ese ya está cubierto Sí. y se hizo con una estrategia un poco diferente. Sí. Estos recursos serían básicamente para aumentar el coeficiente de inversión de Pemex. Es decir, esta segunda aportación de cerca de 7,000, 8,000 millones de dólares Ya no es para pagar deuda. ya no es para pagar. Es que yo había entendido que sí era para pagar deuda. Eso está en el paquete inicial Ok. de 107,000 millones que Digo, ya porque se... tienen que salir a pedir más o menos 140,000 millones de dólares de deuda, ¿no? Este año. De pesos, perdón. correcto. 140,000 millones de Correcto. pesos. Sí, Así. pero ese ya está cubierto. Sí. Esa es una operación financiera. Sí. Ya, creo que incluso la platicamos anteriormente aquí en tu programa. Sí. Este nuevo programa no va en esa dirección. Va Sí. en la dirección de aumentar la inversión de Pemex. Porque recuerda que las calificadoras mencionaron que si bien Pemex podría amortizar sus deudas sin mayor problema, el problema de fondo no se resolvía, que es un nivel de inversión por debajo del necesario, Sí. y que sin esa inversión es imposible que hacia adelante los flujos operativos de Pemex puedan mejorar. Entonces, la idea es usar estos recursos para mandarlo a Pemex. Ahora, déjame sí. comentarte Sí, algo. venga. ¿Es la crisis de Pemex un tema cíclico? Yo creo que no. No, es estructural. Yo creo que es un tema estructural. Correcto. Entonces, no es un uso, por lo Sí. menos en los objetivos iniciales de estos fondos, ir a cubrir un problema de estructural que además es recurrente, que va a tardar corregirse 5, 7, 10 años, con unos recursos que son limitados. ¿Qué va a pasar? La situación de Pemex va a mejorar, sin duda, primero por el primer paquete de rescate que le permite amortizar y este segundo paquete que le permitiría invertir más. Es aumentar la apuesta del sector público a los proyectos de inversión de Pemex, pero en ese sentido la deuda neta del gobierno va a aumentar. Sí, porque... pero ahí, a ver, ahí es donde yo empiezo a tener problemas, porque efectivamente van a capitalizar a Pemex y uno diría, bueno, qué bueno que le metan dinero a invertir a Pemex, pero si ese dinero lo van a utilizar, por ejemplo, para construir la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, que es una locura financiera, pues le estás echando dinero bueno al malo, ¿o no? Bueno, ¿Me equivoco o...? a ver, No, porque si me dijeras, bueno, esos recursos de inversión van a ir a la producción, a la exploración y explotación de petróleo, que es lo que deja mucho dinero, es Sí. la gran rentabilidad. Bueno, te la paso y a medias porque luego tiene no sus lo hace tan bien tiene Pemex. sus consecuencias, correcto. Pero este año nada más le van a meter 2,500 millones de dólares a Dos Bocas, Tabasco. Bueno, eso es lo que tiene contemplado el presupuesto, pero Pues creo sí. que no lo van a poder ejercer porque el proyecto apenas comienza. Pero la idea es hacerlo de esa manera. Ahora, Pero no es echarle dinero bueno al malo, A ver. Raúl. A ver, si Pemex fuera una empresa privada, Sí. ¿qué dirían los accionistas? Yo te voy a inyectar más capital, pero los accionistas dicen, ¿pero a cambio de qué? sí, vamos, dado que tú tienes una restricción de capital, Correcto, tú deberías ir a los proyectos con la tasa interna de retorno más alta. correcto. Y eso básicamente es sacar petróleo. Totalmente. Eso no hay la menor duda, tú lo piensas, yo y la mayoría de la gente lo piensa. Sin embargo, pues el presidente tiene otra opinión. Lo prometió en la campaña, Sí. dice que lo va a cumplir. Entonces,
Claro que lo va a cumplir. En ese sentido, yo diría que no es el uso más eficiente de los recursos, pero entiendo a la Secretaría de Hacienda que su jefe le dice, necesitamos conseguir dinero para invertir y la restricción es que no va a participar el sector privado y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. ¿De dónde saco el dinero con el menor costo posible para las finanzas públicas? Pues la respuesta es de los fondos de estabilización. Yo también entiendo Hacienda y tienen que darle gusto a su jefe, etcétera, pero yo como contribuyente me parece una barbaridad que estemos sacando dinero del colchón para invertirlo en este tipo de proyectos. Pero esa es otra discusión. Correcto. Quisiera terminar, porque me queda un minuto, ¿qué significa esto en la práctica? O sea, ¿le van a dar un buen moche a este fondo? ¿Te preocupa eso? Mira, yo creo que debemos entender que... Digamos, se van a llevar la mitad del fondo, ¿no? Bueno, los fondos alcanzarían para hacer 3 refinerías o 2 refinerías, por ejemplo. No, quién sabe, porque... Sí, más o menos, si la calculamos a 10,000 millones bueno, yo de dólares, ya he escuchado aquí expertos que dicen 20,000, puede costar hasta 20,000 millones. Entonces costaría para una gran refinería. Exacto. Yo creo que ojalá no lo hagan ahí, ojalá lo inviertan en extracción de petróleo. Correcto. Pero hay que reconocer algo, esto genera vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque si hacia adelante viene, como es probable, una desaceleración, una recesión, ahí está. No tendremos estos recursos para que nos sirvan de colchón. Entonces, el gobierno enfrentaría hacia adelante lo que se quiso evitar con la creación de estos fondos, que la política fiscal sea procíclica. Sí. Es decir, que cuando venga una desaceleración de la economía haya que recortar el gasto público de nuevo y como acentuar. todo parece indicar que viene en México Correcto. Y en el mundo. Así es. Entonces, yo creo que esto ayuda a Pemex en el corto plazo. Ojalá Pemex lo invierta eficientemente, pero descobija el equilibrio de las finanzas públicas. Y creo que las calificadoras podrían en este caso hacer un cálculo diferencial. Tal vez mejorar o no degradar la calificación de Pemex como tienen previsto, pero muy probablemente podrían bajar la calificación del gobierno federal, porque el gobierno federal pierde este colchón de seguro que tenía para estabilizar las finanzas públicas y la economía se vuelve más vulnerable hacia adelante, hacia choques adversos que afecten los ingresos del sector público. De hecho, eso es lo que dicen las calificadoras. Los mercados ya se adelantaron y ya lo descontaron. Es correcto. Porque como están ahorita la evaluación de los bonos mexicanos, ya están en una evaluación menor, digamos, de una calificación menor a la que tienen. De hecho, ¿no? dos notch por debajo de la calificación que se tiene actualmente. Entonces, eso hay que entenderlo así. Es una estrategia de llevar inversión a Pemex, comprometiendo recursos del gobierno federal. Lo bueno es que no tienen que salir al mercado a buscar ese dinero porque ya estaba en los fondos. Sí. Lo malo es que hace vulnerable las finanzas públicas hacia adelante, hacia choques adversos que muy probablemente ocurran en los próximos años. Y yo agregaría, y esto lo agrego yo, que le estamos echando dinero bueno al malo. Yo creo que es un barril sin fondo muchos estos negocios que hace Pemex, uno de ellos, desde luego, la refinación. Gracias Raúl. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana, junto con Julio Patán. Vamos a platicar con Héctor de Mauleón y Sandra Romandía sobre el tema del narco aquí, en la Ciudad de México. No se lo pierda, aquí nos vemos.